Hola muchachos, estoy enviando este video con la retroalimentación del quiz del tema 10.2.3. Entonces, primer punto, ¿qué compuesto no está en la misma serie homóloga que los otros? Aquí básicamente es mirar las fórmulas que me están dando y deducir cuál no es semejante a las demás. Entonces, aquí podría representar como CnH2n más 2. ¿Por qué? Porque si tengo 5 carbonos, tengo el doble de esa cantidad de carbonos más 2 hidrógenos. Entonces, fíjense, C5H, 2 por 5, 10, más 2, 12. Quiere decir que este compuesto corresponde a esta fórmula. El C también corresponde a esta fórmula. 7 por 2, 14, más 2, 16. Y el D también corresponde a esta fórmula. 8 por 2, 16, más 2, 18. Este, el B, no corresponde a esta fórmula. Quiere decir que no pertenece a la misma serie homóloga. Recuerden que una serie homóloga es cuando un compuesto pertenece al mismo grupo funcional y lo único que cambia es la longitud de la cadena, o sea, la cantidad de carbonos que se ven como CH2. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de reacción se produce cuando C6H13Br se transforma en C6H13OH? Entonces, el compuesto de los reactivos y el de los productos es el mismo, solo que cambia el bromo por el OH, o sea que es una reacción de sustitución. Cuando eso ocurre, el bromo que está unido al carbono va a tener una ruptura homolítica. ¿Por qué va a tener una ruptura homolítica? Porque si no fuera de esa forma, el OH no podría unirse a este mismo carbono que estoy aquí señalando. Al final vemos que está el OH, o sea que ese OH tuvo que haberse unido de alguna forma al carbono. Entonces, lo que podemos ver aquí es que no hay ningún compuesto que tenga una carga positiva. Entonces, no puede ser una sustitución electrófila. Y aunque se ocurren radicales libres cuando se efectúa esta ruptura homolítica, esos radicales libres en realidad se estabilizan. Y como aquí no me están preguntando sobre el mecanismo de reacción, no podría definirlo como radicales libres. Si fuera radicales libres, los vería en los intermediarios del mecanismo de reacción. Acá simplemente me están preguntando sobre el tipo de reacción a nivel genérico, que en este caso sería nucleofílica, por la alta presencia de electrones y por la ruptura que se está efectuando, que es homolítica. O sea que la respuesta es A. Pregunta 3. ¿Cuál reacciona con un halógeno por un mecanismo de sustitución electrófila? Fíjense que aquí sí ya me están hablando de sustitución electrófila, pero desde el mecanismo. Entonces, los alcanos habitualmente son característicos de reacciones de sustitución. Sin embargo, los alquenos pueden sufrir sustituciones electrofilas. ¿A qué se debe eso? Se debe especialmente al mecanismo de reacción. Quiere decir que donde hay un doble enlace puede llegar el halógeno que me están mencionando acá y ubicarse en ese doble enlace. Entonces lo que ocurre básicamente es que donde está ese doble enlace se rompe y llega el halógeno y se combina o forma una unión química más bien con alguno de los dos carbonos. Entonces cuando se rompe el enlace, cada carbono se lleva un electrón y cuando el bromo, que tiene varios pares libres y tiene un radical probablemente, un electrón como radical, él va a tener una carga parcialmente negativa. Esa carga parcialmente negativa va a intentar unirse a un carbono que tiene una carga parcialmente positiva. Él no se va a unir a un carbono que tiene una carga parcialmente negativa. Él no podría hacerlo porque las cargas opuestas se atraen. Entonces, este bromo, que es parcialmente negativo por la cantidad de electrones libres que tiene, llega y se une con este carbono. Quiere decir que en el intermediario voy a obtener una especie electrófila. Acuérdense que en el intermediario lo que primero yo obtendría sería el carbono con su carga positiva y el carbono con su carga negativa después de la ruptura para que pueda llegar el bromo. Quiere decir que este
y el B y el C los descarto, pero el A y el D los puedo seguir considerando. Sin embargo, entre el A y el A tiene más insaturaciones, tiene más dobles enlaces. Quiere decir que es más probable que ocurra en este compuesto la reacción. Entonces la respuesta es la A. Pregunta 4. ¿Qué compuesto no puede sufrir polimerización por adición? La polimerización es que se repiten varias veces un mismo compuesto, ¿sí? A partir de un monómero. Y es típica de las sustancias que tienen insaturaciones, o sea, doble enlace. Aquí tengo que identificar es la cadena principal. En las moléculas que me muestran como opciones, se nota fácilmente quiénes son las ramificaciones y quién es la cadena principal. Esta es la cadena principal. Acá es la cadena principal y esta es la cadena principal. Acá igual, esta es la cadena principal. Entre estos cuatro, el único que no tiene doble enlace es el C. Por lo tanto, este no podría ser una reacción de polimerización, porque la polimerización se hace por los dobles enlaces. 4C. Pregunta 5. ¿Cuántos alcoholes tiene la fórmula general C4H10? C4H10O. Entonces, empezaría construyendo la molécula lineal, que serían 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Y en el primero le puedo poner el OH. Esto que acabo de hacer es el equivalente de decir CH2, 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 CH3 y pongo el OH en el primero. Es el equivalente. Fíjense. El OH abajo, CH2, CH2, CH2 y CH3. Es el equivalente. Solo que por cuestiones de practicidad lo voy a hacer de esta forma. Confirmo que estén las mismas cantidades de átomos. Entonces, 4 carbonos. Hidrógenos tenemos 1, 3, 5, 7 y 10. Corresponde. Entonces, esta sería la primera molécula. La segunda sería ubicar el OH en otro carbono, en el carbono 2, por ejemplo. Lo podría ubicar aquí. Entonces aquí tendría dos moléculas. Otra opción sería hacer una ramificación en la que podría poner acá la ramificación y hacia abajo podría poner el OH. Esa sería la tercera molécula. Y la última que me podría llegar a salir sería mantener la ramificación, pero dejo el OH en el primer carbono. Acá no puedo hacer isómeros de función porque me están pidiendo alcoholes. Acá hice isómeros de posición cuando pasé del alcohol, de donde estaba el alcohol en el primero al segundo, o sea, estos dos son de posición. Y hice isómeros de cadena, que fue pasar de la lineal a la ramificada. No puedo hacer de función porque no me lo permite. Si ustedes se fijan, ya no hay más opciones para hacer isómeros, quiere decir que la opción es la opción B. Pregunta 6. ¿Cuál es la fórmula general de la serie de los alquinos? Entonces, esto es bastante sencillo. Si no recuerdan la fórmula, simplemente tendrían que dibujar un alquino y desde este deducen cómo es la fórmula. Entonces, este es el alquino más básico, el de dos carbonos. Entonces, tenemos C2H2, ¿sí? Dos carbonos, dos hidrógenos. Quiere decir que la fórmula sería CnH2n y listo. En este caso, 2n, perdón, menos 2, siendo acordes con las fórmulas que me están dando en las opciones. Entonces, 2n, como hay dos carbonos, 2 por 2 serían 4 menos 2, me harían los 2. El A, la opción A, no tiene nada que ver, no me aplica para este caso, aunque llegaría a confundir un poco. El B, este es el que encaja perfectamente. El C no me encaja, sería como para un alqueno, y el D sería para un alcano. Entonces la opción de respuesta es la B. 7. ¿Cuál es el mecanismo de la reacción entre el etano y el cloro en presencia de luz solar? Entonces, el etano es CH3CH3. Si lo hago reaccionar con cloro, sería un cloro gaseoso. Por lo tanto, lo que yo podría esperar que ocurre es que, como es un compuesto alcano, vaya a ocurrir una reacción de sustitución. O sea que uno de los hidrógenos va a cambiar de lugar con el cloro y me va a formar el ácido clorhídrico. Entonces, quiere decir que es una reacción
de sustitución, ya puedo quitar las de adición. ¿Por qué no es la de adición? Porque las de adición son típicas de los alquenos y los alquinos, los que tienen insaturaciones. Y me quedaría entre sustitución por radicales libres o sustitución electrófila. En este caso, cuando el cloro, los dos cloros se separan, cada cual tiene sus pares libres de electrones, cada quien se lleva un electrón de los dos electrones que están formando parte del enlace. Y en ese momento quedan como radicales libres. Quiere decir que la respuesta es la A y no la C, porque aquí no hay una carga eléctrica. Listo. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes estructuras es un aldehído? Esto es supremamente fácil. Es recordar que los aldehídos se escriben como CHO. ¿Por qué CHO? Porque como tienen un enlace doble con oxígeno y un enlace simple, al organizarlos quedaría de esta forma la escritura. Lo demás, pues podría analizarlo y mirar cómo es la estructura, pero en realidad es irrelevante. Acá tenemos un alcohol, entonces descartado. Aquí, cuando es CO, es una acetona, descartado. Aquí tenemos un éster, porque es COO, este es un éster. Y el último tenemos un CHO, quiere decir que la respuesta es la D. Pregunta 9. Los alquenos se usan ampliamente para la producción de polímeros. El compuesto A que se muestra abajo se usa para la fabricación de goma sintética. Entonces, la pregunta A dice, A1, indique el nombre del compuesto aplicando las reglas UPAC. Recuerden el término de instrucción indique. El término de instrucción indique hace referencia a dar una respuesta o un valor o cualquier otro tipo de respuesta, valga la redundancia, sin aportar explicaciones ni cálculos. O sea, diga el nombre y punto. En este caso, la cadena principal estaría desde este carbono, seguiría al segundo carbono, puedo coger hacia arriba o hacia abajo, me da lo mismo, acá no afecta hacia donde yo coja porque tengo lo mismo. Quiere decir que en el segundo carbono tenemos un metil y la cadena es de 3 carbonos, o sea que el prefijo es prop. Pero como tiene un doble enlace en el primer carbono, le pongo la terminación eno. Quiere decir que la molécula se llama metilpropeno. Acá no es necesario poner la ubicación del metil, porque el metil no puede estar ubicado en otra posición. Si yo lo pongo en la posición 1 o en la posición 2, haría que la cadena fuera más larga y ya no se llamaría prop, sino but. Y el doble enlace, cuando yo no le pongo la ubicación al doble enlace, se sobreentiende que está en la posición más pequeña, que es el 1. Como yo no la estoy poniendo, ya doy a entender que está en la posición 1. Entonces, esta molécula se llama metilpropeno. Pregunta 9A2. Dibuje una sección del polímero que se puede formar a partir del compuesto A, en la que se muestran 3 unidades que se repitan. Entonces, voy a escribir nuevamente el compuesto que daban en la parte de arriba, que es CH2, doble enlace carbono, hacia arriba tiene un metil y hacia abajo tiene otro metil. Entonces un polímero se forma por la unión de monómeros, que en este caso estos serían mis monómeros. No me quedaron bien dibujados, pero bueno, acá estos son mis monómeros. ¿Qué pasa? Para que se pueda hacer la repetición del monómero, tiene que haber algún lugar disponible para que se puedan unir ellos. Y ese lugar disponible me lo da el doble enlace. Quiere decir que para que yo pueda hacer el monómero, tengo que quitar este doble enlace, dejar un enlace simple y él se va a empezar a unir con otro igual a él, pero ya sin el doble enlace. O sea, un CH2, carbono, CH3 hacia arriba, CH3 hacia abajo. Acá uno hace como representación, hace que ahí puede seguir la cadena también hacia la izquierda, pero pues solamente me están pidiendo 3 unidades, entonces hago una tercera. Acá está la segunda unidad. Hago la tercera, CH2, enlace con carbono, CH3 y CH3 hacia abajo. Si quieren hacen los paréntesis, si no, no pasa nada. Y ahí tengo el monómero con 3 unidades. Pregunta A3. El compuesto A es inflamable. Formule la ecuación para su combustión completa. Entonces el compuesto A tiene 4 carbonos, entonces sería C4, tiene de hidrógenos, tiene 3, 6, 8 hidrógenos. Como dice que es inflamable, probablemente este es un compuesto gaseoso. Sin embargo,
si no lo deducen por lo inflamable. También es bueno recordar que los compuestos orgánicos con pocos carbonos suelen estar en fase gaseosa. Como dice que quieren que ocurra una combustión completa, le voy a agregar oxígeno molecular, que también es gaseoso, y al ser una combustión completa producirá CO2 gaseoso, que esto es el humo, más agua. Aquí podría representarla en forma líquida o en forma acuosa, aunque lo habitual es que sea en forma líquida. Ya lo que me haría falta sería balancear. Para balancear puedo poner acá un 4, porque queden 4 y 4 carbonos. De hidrógenos tenemos acá 8 y acá hay 2, entonces puedo poner acá un 4, 4 por 2, 8. Y de oxígenos tenemos 4 por 2, 8, más 4, 12. Quiere decir que si pongo acá un 6, ya quedaría la reacción balanceada. Pregunta B. El compuesto B está relacionado con el compuesto A. Indique el término que se utiliza para describir moléculas que están relacionadas entre sí de la misma forma que el compuesto A y el compuesto B. Entonces el compuesto A lo teníamos representado como CH2, doble enlace, carbono, hacia arriba un CH3 y hacia abajo otro CH3. A simple vista puedo notar que hay la misma cantidad de carbonos. Lo que sería oportuno hacer es cuantificar cuántos hidrógenos hay en cada uno. Entonces tenemos que en el primer compuesto, en el compuesto A, hay 4 carbonos y en el de hidrógenos tiene 3, 6, 8 hidrógenos. Cuando miramos el compuesto B, resulta que también tiene 4 carbonos y en cada carbono tiene 2 hidrógenos, o sea que también tiene 8. Estos dos son isómeros. Y aunque no me lo dicen que especifique, estos dos son isómeros de función. Son isómeros de función. ¿Por qué? Porque aquí tengo un alqueno por el doble enlace y aquí tengo un alcano, un cicloalcano en realidad. También lo podría llamar como isómeros estructurales. ¿Por qué estructurales? Porque resulta que uno es lineal, o pues es una ramificación, y el otro es un ciclo. Cualquiera de las dos respuestas era totalmente válida. B2. Sugiere un ensayo químico para distinguir entre el compuesto A y el compuesto B, dando la observación esperada para cada uno de los casos. Para cada uno. Bueno, entonces, primero, cuando uno mira el compuesto A y el compuesto B, en lo que se diferencian no es ni por oxígenos, ni porque haya nitrógeno, ni azufre, ni ningún otro elemento diferente de carbono e hidrógeno. Entonces no podría diferenciarlo porque sea un grupo oxigenado o un grupo nitrogenado. Lo que lo podría diferenciar es por el tipo de enlace que tienen los carbonos. En el primero tengo un doble enlace y en el otro tengo solamente enlaces simples. Si ustedes recuerdan en el laboratorio, hay una prueba que se llama el test de agua de bromo. Esa agua de bromo es la que me permite diferenciar entre una insaturación y una saturación, que es lo que está ocurriendo acá. La insaturación la tiene el doble enlace y la saturación la tiene el grupo con enlaces simples entre carbonos, el cicloalcano. Entonces, para el compuesto A lo que ocurriría es que hay un cambio color de amarillo o colores similares al amarillo, naranja, marrón, porque ese color de qué depende del tipo de alqueno que yo tenga, pero por lo general tienen estos colores. Va a haber un cambio de coloración de esos amarillos o marrones a incolor. Y en el compuesto B, pues no va a ocurrir nada, no se va a observar cambio. Porque si él no tiene un doble enlace, pues necesariamente no tendrá que afectarlo el agua de bromo. El término de instrucción de esta pregunta es sugerir, que es uno de los que tienen mayor complejidad de alguna forma, y es proponer una solución, una hipótesis u otra posible respuesta. Entonces, aquí hay que ser muy analíticos y muy deductivos para poder llegar a esta respuesta y pues obviamente valerse un poco de la memoria de lo que se hace en los experimentos. Al responder las dos observaciones, obtienen la segunda marca. Pregunta 10. A continuación se muestran algunos compuestos que se pueden obtener a partir del eteno. Indique el tipo de reacción que convierte el eteno en C2H5Cl. Entonces el eteno y pasa a esta sustancia.
El eteno tiene un doble enlace entre dos carbonos y tiene hidrógenos. Lo que se observa que ocurre para que pase a la otra sustancia es que se conservan los dos carbonos, pero cuando se rompe este doble enlace, a cada lado, a cada carbono se le adiciona algo nuevo. Al primero le podría adicionar hidrógeno y al segundo le podría adicionar un halógeno. Un halógeno que en este caso es el cloro. Quiere decir que como reactivo teníamos Cl, que sería lo que se adicionó. Es una reacción de adición. Y cuando ocurre este tipo de rupturas, lo que yo esperaría es que sea una adición electrófila. Porque cuando se efectúa, el carbono adquiere momentáneamente una carga parcialmente positiva y una carga parcialmente negativa, en donde el cloro va a unirse a la parte positiva al tener el más electrones libres, es parcialmente negativo, y el hidrógeno al carbono negativo. Pregunta B. Escribe una ecuación con la reacción de C2H5Cl con hidróxido de sodio acuoso para producir un compuesto C2H6O, mostrando fórmulas estructurales. Entonces tenemos el compuesto C2H5Cl. Este, al ser de baja cantidad de carbonos, debe ser gaseoso, más hidróxido de sodio, que este es acuoso. Todos los hidróxidos y ácidos suelen estar en forma acuosa. Y tendría que llegar a este compuesto, C2H6O. ¿Qué es lo que yo puedo deducir? Que si al compuesto inicial, al orgánico, tenía 2 carbonos y 5 hidrógenos y ahora tiene 6, es que se le adicionó un hidrógeno y un OH. ¿Quién me va a dar ese hidrógeno y ese OH? Pues el hidróxido de sodio, que se van a combinar acá. Cambian de lugar con el cloro y el cloro, se va a unir con el sodio. Por lo tanto, el siguiente producto debería ser NaCl, en donde la sal está en forma acuosa y este también tendría que estar en forma acuosa. C1. Escribe una ecuación para la combustión completa del producto orgánico de B. Entonces, el producto orgánico de B es este, porque tiene carbonos. Sin embargo, aquí también en el enunciado de B me lo están diciendo. Esta sustancia es un compuesto inorgánico, entonces no aplica. Entonces, escribo la fórmula que sería C2H6O, que es acuosa, la pongo a reaccionar con oxígeno molecular, que es gaseoso, y como me dice que es una combustión completa, voy a obtener CO2, gaseoso porque es el humo, más agua, que habitualmente se le pone líquida. Entonces, acá tenemos 2 carbonos en los reactivos, entonces pongámosle acá 2 en los productos. De hidrógenos tenemos 6 en los reactivos y en los productos tenemos 2. Al poner un 3 quedarían 6. Y en los productos tenemos 2 por 2, 4 oxígenos más 3, 7. Entonces lo más fácil es poner acá un 3 porque 3 por 2, 6, más 1 que hay acá, 7. Ahí quedaría esta reacción. D1. Indique los reactivos y condiciones para la conversión del compuesto C2H6O producido en B en C2H4O. A simple vista se ve que esto es un alcohol y esto es un aldehído. Sin embargo, si no tienen presentes las fórmulas compactas, lo más conveniente sería dibujarlos. Entonces dice que tiene 2 carbonos y en este segundo carbono puedo poner el OH, que correspondería a esta fórmula, C2H6O. Y el segundo compuesto dice que tiene 2 carbonos, 4 hidrógenos y un oxígeno, que sería un aldehído. Entonces fíjense que aquí lo que está ocurriendo es que pasa de alcohol a aldehído. Y eso es una reacción típica de los alcoholes, la oxidación. En este caso tenemos un alcohol primario porque el carbono que tiene el oxígeno está unido a un carbono. Entonces es un alcohol primario. Y los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos.
Para que ocurra esta oxidación, lo que se necesita es permanganato de potasio o dicromato de potasio. Estos dos tienen que estar en medio ácido o acidificados, como lo quieran explicar. Estos son los reactivos que necesito. ¿Qué condiciones necesito? Como estos son compuestos de bajo peso molecular, los dos van a estar en forma gaseosa. Acuérdense lo que les decía en puntos anteriores. Y al estar en forma gaseosa, quiere decir que ellos se van a escapar al ambiente en forma de un gas. Para evitarlo, lo que hay que hacer es hacer una destilación. De esa forma, cuando se produzca el aldehído en forma gaseosa, el condensador lo que hace es condensarlo, valga la redundancia, y dejarlo en fase líquida. Entonces, por decir los reactivos, una marca y por decir esto, la segunda marca. Y la última pregunta. El eteno se polimeriza con frecuencia. Dibuje una sección del polímero resultante mostrando dos unidades que se repitan. Entonces, el eteno es CH2, doble enlace, CH2. Ese es el eteno. Para que ocurra el polímero, lo que va a ocurrir es que se rompe este doble enlace. Y al romperse ese doble enlace, cada carbono va a estar disponible para unirse con otro tipo de átomo. Como es un polímero, lo que va a ocurrir es que se va a unir con una molécula idéntica a él, o sea, con otro CH2 y sigue con el ciclo y así hasta que se repita muchas veces. Eso era el quiz. Muchas gracias por la atención. Espero que esto sirva y puedan verificar los errores que cometieron. Muchas gracias.